Muy buenos días, profesor y compañeros. A continuación voy a dar inicio a la presentación de la sesión número 13 del curso de Econometría 1. Trabajo presentado por Apasa Espinosa, Elmi Arahualpa, Gómez Saxi, Lazo Lianaje, Moyo Choquehuanca, Reynoso Martínez, Samata Peña, Taipe Marqués, Torres Flores y Villasante Aparicio. El trabajo lleva por título Experimentos y cuasi experimentos. Comenzando por el punto 1, variables de respuesta, efectos causales y experimentos ideales. No sin antes, permítanme presentarles un caso en el que pueden verse inmersos para ayudarles a asimilar la información presentada. Imagine que usted es dueño de una farmacéutica que acaba de desarrollar un nuevo medicamento y desea conocer sus efectos en humanos. Y es así que, valiéndose de la ayuda de voluntarios, usted realiza un experimento en el que un grupo recibe el medicamento y otro tan solo el placebo. Entonces surge una pregunta: ¿de qué manera le puede ayudar a usted realizar este experimento? Para resolver esta pregunta, vamos a comenzar a explicar el contenido, empezando por la variable de respuesta, que no es más que el resultado que obtiene un individuo al recibir un tratamiento potencial. Luego, el efecto causal es la diferencia entre la variable de respuesta cuando se recibe y no se recibe el tratamiento. En el ejemplo antes mostrado, es cuando se percibe el medicamento y cuando no. Sin embargo, el efecto causal no puede ser medido solamente por una persona, de acuerdo a lo que se debe realizar un experimento ideal, que no es más que la estimación de los efectos causales promedios de una población en un ambiente controlado. Y es así que gracias a esto podemos pensar en el escenario anteriormente mostrado, en la que se obtienen datos suficientes como para tomar la decisión de si lanzar el medicamento al mercado o si seguir con la investigación. Para este procedimiento se requieren métodos matemáticos que encontramos en métodos econométricos para el análisis de datos experimentales, empezando por el estimador de las diferencias, que es la diferencia en las medidas muestrales entre grupos de tratamiento, quienes reciben el medicamento, y grupos de control, quienes reciben placebo, el cual puede calcularse mediante la regresión de la variable de respuesta y sobre un indicador binario de tratamiento x. La eficiencia de este procedimiento puede mejorarse con la adición de regresores explicativos adicionales, con lo que obtenemos una fórmula más grande, y de acuerdo a esto es posible estimar de mejor manera los efectos causales que dependen de variables observables. Sin embargo, es posible que los datos obtenidos sean de grupos seleccionados mediante aleatorización por covariables, en las que se eligen grupos basados en ciertas características que las hacen más atractivas, y esto puede incurrir en un importante sesgo. De ahí que sigamos con el punto número 2, amenazas a la validez de los experimentos. Empezando por las amenazas a la validez interna, que puede darse por ausencia de aleatoriedad, incumplimiento del protocolo, efectos experimentales, deserción o abandono y muestras pequeñas. Continuando con las amenazas a la validez externa, tenemos a la muestra no representativa, al igual que los estudios no representativos. También el efecto de equilibrio general, en la que las variables pueden no ser constantes a lo largo del procedimiento. Y finalmente, el incumplimiento del protocolo de tratamiento, en donde, de no seguir el protocolo, se puede incurrir nuevamente en un sesgo. Pasamos a las estimaciones experimentales del efecto de la reducción del tamaño de las clases, punto número 3, conocido como proyecto STAR, que segmentamos en desviaciones respecto al diseño experimental, en donde una pequeña desviación puede incurrir nuevamente en un sesgo. Luego, el análisis de datos STAR, en donde vemos cómo el estimador de las diferencias tiene que ser modificada para manejar grupos de tratamiento y de control. Y finalmente, la interpretación de los efectos estimados del tamaño de la clase, en donde medimos si el tamaño tiene influencia o no. También podemos agregar algunos datos adicionales, y finalmente con ello podemos llevar a cabo la comparación de las estimaciones observacionales y experimentales de los efectos del tamaño de la clase. Punto número 4. Cuasi experimentos. Estos son métodos estadísticos de los experimentos aleatorizados que pueden trasladarse en marcos no experimentales. Tenemos dos tipos: aquel donde el individuo recibe un tratamiento que se interpreta de manera aleatoria. En otro, la variación aleatoria se determina parcialmente y se pueden
aplicar estimaciones de variables instrumentales para estimar el efecto causal. Podemos mostrar algunos ejemplos de donde se puede aplicar toda esta teoría, como a la hora de medir los efectos de haber servido en el ejército sobre los ingresos, al igual que el efecto del cateterismo cardíaco. Pasando a la implementación, vemos cómo Y puede representar diferentes momentos, como el de tratamiento anterior, tratamiento posterior, control posterior y luego variación promedio durante el curso de experimento para el grupo de tratamiento, al igual que la misma variación para el grupo de control. Y acá tenemos una fórmula unificadora del estimador de diferencias en diferencias. Pasando entonces al estimador de diferencias en diferencias brevemente, vemos que este es un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, al igual que el estimador de diferencias en diferencias con regresores adicionales, y cuya fórmula es muy similar a la vista anteriormente, con la diferencia de que ahora y sub phi es acompañada con un triángulo que la vuelve en un dato post-experimental. De igual manera, las diferencias en diferencias con datos de sección cruzada repetida son aquellos conjuntos de datos en donde la sección cruzada corresponde a un periodo de tiempo diferente. Pasamos entonces a los estimadores de variables instrumentales, en donde un cuasi experimento proporciona una variable z sub phi que mantiene una influencia en la recepción de tratamiento, siempre y cuando estos estén disponibles para c sub phi, al igual que x sub phi. Pasamos entonces a los estimadores de la regresión con discontinuidad, en donde surge una situación en la que el cuasi experimento recibe una recepción de tratamiento y esta depende en su totalidad de la variable observable para que cruce un valor umbral. Luego el diseño brusco para la discontinuidad de la regresión. En esta, la recepción de tratamiento depende totalmente de que la variable supere cierto nivel de umbral. Pasamos a los problemas potenciales en cuasi experimentos, punto número 5. Y acá vemos que son muy similares a su contraparte experimental, empezando por las amenazas a la validez interna, en donde la ausencia de aleatoriedad es común, al igual que el incumplimiento del protocolo de tratamiento y también la deserción o el abandono. De igual forma, también encontramos efectos experimentales y validez de los instrumentos en los cuasi experimentos. Al respecto de amenazas a la validez externa, vemos que se presentan ventajas, ya que los cuasi experimentos no son verdaderos experimentos, los sujetos de prueba no se sienten como tal y no se encuentran los efectos del efecto Hawthorne, que puede ser perjudicial para el procedimiento. Pasamos al punto número 6, estimaciones experimentales y cuasi experimentales en poblaciones heterogéneas. Acá podemos ver la ecuación de la regresión poblacional, y sub phi igual a b sub 0i más b sub 1i por x sub phi más u sub phi. Pasamos a los mínimos cuadrados con efectos causales heterogéneos. Y es que si existe heterogeneidad en el efecto causal y x sub phi está asignado aleatoriamente, el estimador de las diferencias es un estimador consistente del efecto causal promedio. Podemos comentar algunas características de este procedimiento, como el de que el efecto de tratamiento es el mismo para todos los individuos y que el instrumento afecta a cada individuo por igual. Además de que la heterogeneidad en el efecto de tratamiento y la heterogeneidad en el efecto de instrumento son incorrelacionadas. Es así que llegamos a la conclusión, y leo textualmente. Si está disponible un experimento aleatorizado controlado o este se puede llevar a cabo, puede proporcionar pruebas convincentes acerca del efecto causal estudiado, aunque incluso los experimentos aleatorizados controlados estén sujetos a potenciales amenazas importantes a la validez interna y externa. Luego, los resultados de los métodos experimentales pueden, sin embargo, aplicarse a los cuasi experimentos en los que las circunstancias particulares hacen que parezca como si hubiera aleatoriedad. Luego, una amenaza importante a la que se enfrentan los cuasi experimentos es que a veces lo consideran como si fuera aleatorio, cuando no lo es, por lo que el tratamiento está correlacionado con variables omitidas y el estimador resultante del efecto causal es sesgado. Finalmente, los cuasi experimentos proporcionan una fuente entre los conjuntos de datos que proceden de observaciones y los verdaderos experimentos aleatorizados controlados.
Les agradecemos su atención a esta presentación. Muchas gracias nuevamente.